hermanos. ¿Se oye bien? No sé qué pasa con la tecnología que nos está atropellando. Creo que llevo como 4 domingos que me toca pararme aquí y decir que han sido o semanas o domingos agitados. Hoy andábamos todos acelerados. De hecho, creo que abrimos tarde, pero el tiempo de Dios es perfecto. Hay tiempo para lanzar, para recoger, hay tiempo para sembrar, para cultivar. De hecho, a mí me sorprende mucho ese pasaje de Eclesiastés 3 cuando dice hay tiempo para nacer y para morir. O sea, hay tiempo para todo, absolutamente todo. El tiempo de Dios, bueno, es que Dios no está contenido en el tiempo. Un amigo mío que yo amo mucho me llamó el viernes mientras llevaba a algunos hermanos que estaban en casa en el estudio. Yo los llevaba a su casa y cuando regresaba mi amigo me llamaba y me preguntó, él es ateo, bueno, él es agnóstico. Ya hoy quedan pocos ateos en el mundo. Como dicen en Cuba, hay gente que te dice que no creen en nada, pero van a consultarse por la madrugada. Bueno, hoy creo que hay pocos ateos, siempre creen en algo. Y él me dice, me llamó con respecto a eso. Y tú sabes que mi hijo tiene una inquietud y dice, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Es normal esas preguntas en los niños, ¿verdad? Hoy tenemos los niños aquí, los más grandecitos. Y entonces esa pregunta realmente explicársela es un poco difícil. Lo único que tenemos es la respuesta de que Dios es eterno. Él no está comprendido en el tiempo, Él no tuvo principio, no tiene fin. Y eso es algo que está en la Biblia y es por fe. Como los darwinistas creen por fe en la teoría de la evolución de Darwin, porque es por fe, porque no han visto nada de lo que ellos dicen. En la Biblia hay muchas cosas que son por fe. Y esta es una de las cosas que la Biblia nos deja claro. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y quiero dar gracias a Dios porque hoy tenemos visitas. Hoy nos visita Hani con los niños, con los 3. Siempre menciona a los pequeños, pero es que Hani tiene una niña grande que es una guerrera. Porque es la que soporta a su madre ahí constantemente. Y support en inglés. Okay, ayuda, le da la mano. Gracias por venir. Mi amiga Janine vino hoy con nosotros también. Ella se reunió el viernes a la clase con nosotros y tuvimos un buen tiempo. Fue la primera vez que se unió allí. Y tenemos acá una amiga que nos visita hoy. ¿Cómo es que es su nombre? ¿Cómo? Elodia. Oh, bienvenida. Entonces ahí le van a regalar una Biblia. Ya yo le di una a Janine al principio. Y damos gracias porque ustedes están. Es para ti. Y damos gracias porque ustedes están acá hoy. Siempre digo algo que aprendí un tiempo y después del Señor Jesucristo, siéntanse ustedes los más importantes en esta casa, el día de hoy. La palabra de Dios que hemos estado predicando los últimos meses, solamente lo interrumpimos los dos domingos anteriores. Hemos estado estudiando cosas relacionadas con la Biblia, hemos aprendido de cómo aplicar la Biblia en nuestra vida en diferentes circunstancias. Jimmy nos ha estado enseñando respecto de eso. Y hemos hablado también, por ejemplo, conceptos como la inerrancia de la palabra, la autoridad de la palabra y la suficiencia de la palabra de Dios. El tema de la predicación de hoy es ¿qué debo hacer con todo eso que hemos estado aprendiendo? Después que yo conozco muchas cosas en la Biblia, ¿qué yo tengo que hacer con la Biblia? ¿Qué debo hacer con la Biblia? Con un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años, con un libro que fue escrito por más de 40 autores diferentes, que vivieron en diferentes culturas, que vivieron en diferentes momentos históricos, con un libro que fue escrito en 3 continentes diferentes, donde esas 40 personas ni siquiera, muchos de ellos nunca se conocieron, ellos solo escribieron lo que Dios le dio, pero un libro que no tiene ni un error, un libro que habla del mismo tema sin equivocarse, a pesar de todo ese periodo. Y la pregunta que yo quiero que ustedes se respondan hoy es, ¿qué debo hacer? ¿Qué llevo yo a hacer con la Biblia? Para respondernos esto vamos a empezar a dar lectura. Vamos al capítulo, mi hermano Leandro va a leer, vamos al capítulo 7 del libro de Esdras. Aunque no voy a predicar todo el capítulo, en el capítulo Leandro va a leer del versículo 1 al 10 y nosotros vamos a enfocar nuestra prédica hoy en el versículo 10, pero quiero darle contexto a esto. Por favor, Leandro. Esdras y sus compañeros llegaron a Jerusalén. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serai, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sacob, hijo de Artió, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriot, hijo de Serarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisú, hijo de Finés, hijo de Elazar, hijo de Aarón, primer
sacerdote este es Esdras. Subió a Babilonia. Era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con su sabiduría a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en su 7º año de rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él en las buenas manos de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Amén. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana como hemos hecho desde el principio. Y ahora te ruego, Señor, que como siempre te pido, tu poder se perfeccione en mi debilidad para predicar tu palabra. Dispón nuestros corazones, Señor. Danos sabiduría para entender y permítenos aplicar esto que vamos a aprender hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme ubicarle un poco el contexto. 70 años había estado Israel en el destierro a Babilonia. Ya en esta época de Esdras ellos habían sido colonizados. Toda esa área había sido colonizado por el imperio persa. 70 años alejados de Jerusalén. 70 años alejados del sitio donde había estado el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. 70 años alejados de su Dios, aunque Dios nunca lo abandonó a ellos. 70 años donde tuvieron que aprender un idioma nuevo. La generación que había nacido en 70 años traía un idioma nuevo que era el arameo. 70 años de haber sido expuesto a la contaminación idolátrica de diferentes reinos que dominaron el área. Primero se los había llevado a Babilonia, pero en este momento estaban los persas que habían colonizado a los babilónicos. 70 años donde este pueblo, la gran mayoría, ni siquiera conocía la ley que Dios le había dado a Moisés. No estoy hablando de la ley de los 10 mandamientos solamente, sino de todas las regulaciones que Dios había puesto para el pueblo, para poder seguir lo que Dios había ordenado. Y en ese escenario, después de 70 años, como cumplimiento de la palabra de Dios, Dios había dicho que ellos iban a pasar 70 años exactamente en el destierro, es que se da entonces el retorno de Israel, que ya no se decían israelitas. Ahí fue donde se les empezó a llamar por primera vez judíos, porque habían venido a Babilonia de Judea. En ese momento es que se da el retorno. Un retorno que primero lo comanda o es enviado por Ciro de Persia a través de Zorobabel a construir el templo, a reconstruir el templo de Israel. Un segundo envío donde entra Esdras, que es el que acabamos de leer hoy, que tiene, y veremos cuál era su función en este segundo envío o retorno, y un tercer envío que era dirigido por Nehemías. Nehemías, su función era construir la muralla, reparar la muralla. Es un tema para hablar quizás en otro momento. Ahora, ¿quién era Esdras? ¿Qué hacía Esdras? Cuando tú lees este capítulo es un poco tedioso, porque empieza Esdras, hijo de fulano, ¿verdad? Hijo de mengano, y es una carretilla de gente, hijo, y tú dices, ¿para qué toda esta historia de decirme que yo soy hijo del otro, el otro? Bueno, la historia era para demostrar que Esdras era descendiente de Aarón, que era un verdadero sacerdote de los que Dios había destinado que fueran los sacerdotes de Israel. Y dice la palabra que Esdras estaba viviendo en ese momento en un medio muy agresivo, pero que a pesar de esto, Esdras había sido instruido, había sido preparado en los mandamientos y en la ley del Señor. Nosotros el sábado pasado aprendimos algo relacionado con el mandato cultural que nosotros tenemos. Y Esdras en un medio tan agresivo estaba cumpliendo con lo que Dios le dio. Estaba cumpliendo con lo que Dios le había ordenado hacer. Ahora, hizo un viaje aproximadamente, hizo un viaje aproximadamente de 1.600 kilómetros y demoró aproximadamente 4 meses en este viaje. Él no iba solo. Recuerden que Esdras vino con un grupo de personas. En uno de los capítulos se dice todo el que regresó
con Esdras. ¿Y quién lo envió? Lo envió el rey Artajerjes. Le voy a mencionar rápido para que se ubique. El rey Ciro decide enviar al primer grupo. Después de Ciro viene Darío. Después de Darío viene Jerjes, que ustedes lo conocen por el libro de Esther como Asuero. O sea, el libro de Esther estaba en este espacio de tiempo creado. Y después de Asuero o Jerjes empieza su hijo a dirigir Artajerjes. Y este Artajerjes le da una orden para que Esdras haga este viaje en el año 458 a.C. aproximadamente. ¿Y cuál era su misión específicamente? ¿Qué misión le da el rey, un rey pagano, fíjense, a Esdras? Next. ¿Qué misión le está dando el rey a Esdras? Miren lo que dice Esdras capítulo 7, un poco más adelante, donde no leímos hoy. Dice, porque eres enviado de parte del rey y de sus 7 consejeros para inspeccionar Judá y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Y el versículo 25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de parte de tu Dios, designa magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo que está en la región más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen se las enseñará. Oye, me llama la atención, increíble. Un rey pagano, una persona que no creía en Jehová, le estaba diciendo a Esdras que tenía que ir a esa área a enseñar lo que Jehová le había dicho a Israel. Y todavía nosotros hoy en día no confiamos en que Dios pueda hacer con cualquier dirigente en cualquier país lo que Dios le dé la gana. El libro de Esdras lo que más menciona y lo que más hace énfasis es en la soberanía de Dios en cualquier circunstancia que el pueblo se encuentre. Hace 4 años vivimos un proceso electoral y quizás muchos de los que estamos aquí no estábamos de acuerdo con lo que había salido, pero eso no quiere decir que Dios no utilizó a esos dirigentes para cumplir su propósito en esta nación. Hoy estamos viviendo quizás el inicio de un nuevo proceso presidencial que durará 4 años. Quizás los que estamos aquí o muchos estemos de acuerdo y quizás otros no, pero eso no quiere decir que Dios no está en proceso y que Dios no está en control de cada detalle y que Dios no utiliza incluso a los peores para cumplir su propósito. Este rey le estaba diciendo eso a Esdras, usted tiene que ir allá a instruir, a preparar, fíjese que él no le dijo, a preparar a su pueblo con las leyes de mi país, no, a preparar a tu pueblo con las leyes de tu Dios, con lo que tu pueblo va a crecer es a través de las leyes de tu Dios, no a través de las leyes nuestras. Incluso ellos entendían. Ahora, ¿cómo Esdras iba a lograr este mandato que el rey le había dado? Bueno, Esdras iba a cumplir una parte que era pasiva. Él no tenía que hacer nada. Si leen, como leímos anteriormente el pasaje que leyó Leandro, dice, la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. En el versículo 9 dice eso. O sea, la soberanía de Dios estaba actuando a través de Esdras. De hecho, cuando usted lee el libro, usted se da cuenta que Esdras no le pide ayuda al rey, ni para que lo acompañen soldados, ni nada. Dice, yo me voy solo en manos de Dios. Le dio pena pedirle al rey ayuda para que lo acompañaran, porque era un viaje largo. Era un viaje muy, muy largo. Él viene desde Babilonia y da esa vuelta que no la hace igual que Zorobabel. Zorobabel la hizo un poco más larga. Ahora, Esdras tiene una participación activa, una participación que depende de él. Y es lo que leímos en el versículo 10 del libro de Esdras capítulo 7, donde dice que Esdras había preparado su corazón y eso dependía de él. ¿Para qué? Para inquirir. ¿Para qué más? Para preparar, para practicar. ¿Y para qué más? Para enseñar los mandamientos del Señor. Y me gustaría hacerle una pregunta aquí. ¿Usted se sometería a ir a la consulta de un médico que no estudia? ¿O que usted sabe de antemano que fue malo en su carrera? ¿Usted se atrevería a contratar un abogado que de antemano usted sabe que era un desastre en su carrera y no la estudió? ¿Usted pensaría o qué pasaría si ese profesional realmente no practica adecuadamente lo que supuestamente estudió? ¿Se sometería, se pondría usted en sus manos? ¿O usted enviaría a sus hijos a las clases de un maestro que no sabe enseñar lo que le corresponde enseñar? Como pasa lastimosamente hoy en día, que los maestros se están dedicando a enseñar
ideologías que no corresponden con lo que realmente deben hacer en la sociedad? ¿Se sometería usted a esas cosas? Por supuesto que no, porque para tú ejercer una profesión, sea la que sea, usted primero tiene que estudiarla. Segundo, usted tiene que hacer un buen uso de lo que usted estudió. Y si usted es un buen profesional, usted tiene la obligación de enseñar a los demás lo que usted aprendió. Es un concepto moral para darle seguimiento a la generación, el aprendizaje de cualquier profesión que usted quiera practicar. Y eso es lo que dice la palabra. Dice la palabra que Esdras propuso en su corazón estudiar. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a ver el significado de la palabra inquirir. Practicar y enseñar. ¿Qué quiere decir propuso en su corazón? Hay personas, ¿por qué pongo el anterior? Ok, ¿por qué pongo este slide aquí? Hay personas que dicen este lema todos los días. El que no entiende inglés le voy a traducir. Estoy todavía en construcción. Dios no ha terminado conmigo. Hay personas que dicen, no, yo estoy aquí tranquilo. Yo voy a esperar que Dios obre a través de mí. Y voy a esperar. Y estoy aquí esperando. Y no hacen nada. I am on the construction. I'm waiting for God. Hermanos míos, lastimosamente eso no es lo que Dios ordena. A que tú esperes pasivamente a que Dios haga la obra en ti y que tú no hagas ni el mínimo esfuerzo, eso no es lo que Dios ordena. Y este pasaje nos lo enseña bien claro. La palabra dice que Esdras lo propuso en su corazón. No es una acción pasiva, no es una acción de quedarme tranquilo, es una acción voluntaria, es proponerte en tu corazón, es tomar una decisión, es rendir tu voluntad a Dios con un objetivo, es disponer el corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? La Biblia enseña que el corazón se refiere muchas veces a tu mente, a tus sentimientos también, a la voluntad tuya, a lo más profundo de ti, disponerlo para Dios. Solo leer la palabra es suficiente, dicen algunos. No, yo leo la Biblia todas las mañanas. O yo leo la aplicación que tengo en el teléfono por la mañana. O yo leo el mensaje que Juan Carlos manda al grupo de WhatsApp cuando pone un versículo cada mañana. ¿Acaso, hermanos míos, si tú quieres saber de política, porque hoy todos discutimos de política, cuando hay elecciones todos somos los que más sabemos de política. Cuando viene la Euro Champions, todos sabemos de fútbol. Y cuando viene con las Olimpiadas, todos sabemos de deporte. ¿Acaso para tú saber de política, de deporte o de cualquier cosa, usted se dedica solamente a leer? ¿O usted hace una investigación profunda? ¿O usted estudia? ¿Usted busca información para tener con qué hablar? Usted no lee solamente. La lectura es importante. La lectura de la Biblia es importante, pero no es suficiente. No es suficiente, sobre todo cuando Dios nos dio una misión. ¿Cuál es la misión que Dios nos dio a nosotros? Ser sal y luz en esta tierra. Nos dio la misión de llevar su evangelio. Nos dio la misión de buscar y de llevar ese mensaje. Y es por eso que la palabra que se utiliza aquí es inquirir. Dice que Esdras propuso en su corazón inquirir. Cuando estudié esta palabra me llamó la atención los significados que ella tenía. El primer significado dice que era buscar frecuentemente o frecuentar un lugar. O sea, repetir, ir a la Biblia constantemente, ir de nuevo a las Escrituras es lo que significa. También quiere decir investigar, quiere decir también buscar con cuidado referente a la palabra de Dios. Pero esto tiene implícito algo que Jimmy nos enseñó la semana anterior en el devocional. Ir a la palabra de Dios en oración. Buscar en oración qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de la palabra de Él. Y hay una palabra clave que se utiliza en otros versículos de la Biblia, que es la palabra escudriñar. Cuando usted escudriña y escarba y está buscando en algo, ¿usted está haciendo con qué? Con detenimiento, usted está buscando con un objetivo específico. No es llegar a la Biblia y decir, ay, ¿la Biblia qué me dice hoy? Yo tengo que ir concentrado en que Dios tiene un plan, que Dios tiene algo escrito para mí. Y yo lo estoy buscando, lo estoy escudriñando. Por eso es frecuentar de nuevo. Por eso es que cuando tú lees la Biblia y regresas al mismo pasaje, usted vuelve a encontrar algo diferente para la situación que usted está viviendo. Porque la palabra de Dios es una palabra viva. La palabra no es muerta. Y no hablo del escrito, hablo de lo que Dios inspiró. Es una palabra viva. Te da vida a ti. Pero para eso tú tienes que mirarte en ella. Y si usted va a Juan 5:39, ahí hay un mandato que es el que le acabamos de mencionar. Dice Juan 5:39, lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice,
examináis. Esa palabra examináis quiere decir escudriñar, que es lo que dice la Reina Valera. Las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Qué es lo más importante que yo voy a escudriñar en la Biblia? ¿A quién voy a buscar yo en la Biblia? ¿A cómo salir de la depresión? ¿A cómo salir de mi necesidad económica? ¿A cómo salir del problema familiar que estoy enfrentando? Indudablemente la Biblia te da respuestas a eso, pero ese no es el mensaje principal de la Biblia. El mensaje principal de la Biblia es que ella da testimonio ¿de quién? De Cristo. Y cuando tú te enfrentas a la Biblia te vas a dar cuenta que a través de ella lo primero que tú vas a hacer es conocer ¿a quién? A Dios. Cuando tú conoces a Dios y te miras en la Biblia como un espejo, vas a empezar a conocerte a ti. No hay forma de acercarse a Dios si tú no conoces a Dios primero y te conoces a ti. Si tú no sabes la diferencia que hay entre Dios y tú, usted nunca va a poder entender cómo acercarse a Dios, porque eso es otra cosa que Dios te enseña en la Biblia. Cómo tú puedes acercarte a Él, cómo tú puedes llegar a Dios, cómo tú puedes adquirir el conocimiento para llegar a Dios. Pero lo otro que también te enseña la Biblia y que es importante es cómo Dios hizo eso. ¿Qué estableció Dios para que tú te acerques a Él? Ahí lo dice este pasaje. Ellas dan testimonio ¿de qué? De mí. La Biblia te enseña que tú eres un pecador, que tú tienes que arrepentirte de todo lo malo que tú hayas hecho, de hecho, o pensado, de no haber creído antes en Dios, de que tú estás muy por debajo de Dios, de que tú por tus obras no puedes acercarte a Dios, que no hay nada que tú puedas hacer para llegar a la presencia de Dios, que por mucho que tú hagas siempre te vas a quedar por detrás, que usted no puede ni siquiera cumplir uno de los 10 mandamientos al 100% y eso te hace depender de alguien para acercarse a Dios. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo. El único que cumplió todo esto que yo acabo de mencionar y que a pesar de eso se sacrificó por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener vía libre, para que nosotros pudiéramos tener abierto la entrada ¿qué? Al trono de la gracia, solo a través de Cristo. Y ese es el mensaje principal que tú vas a buscar cuando usted está estudiando las Escrituras. Quizás ese mensaje no lleve mucha profundidad. Quizás ese mensaje yo te lo pueda predicar en un minuto. Pero en el mundo que estamos viviendo hoy, usted tiene que estar convencido de que eso es cierto. La fe que nosotros creemos, lo aprendimos el viernes en la casa, no es una fe ciega y es una fe que tiene un elemento, la fe salvadora tiene un elemento intelectual. La palabra griega que se utiliza para describir latina que se utiliza para escribir la fe tiene 3 componentes. Y el primer componente tiene que ver con el conocimiento de las doctrinas que están en la Biblia. El segundo componente tiene que ver con creer esas doctrinas. Y el tercer componente tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es to move forward, moverse hacia eso. Lo que ya tú entendiste, lo que ya tú creíste, tienes que moverte hacia eso. No hay forma. Aquel día lo mencionamos, creo, y alguien habló, no, que es que yo lo siento. La fe tiene un conocimiento intelectual, hermanos míos, y eso solo se logra estudiando las Escrituras. Eso solo se logra buscando en la palabra de Dios. Y eso aplica también a los niños que están acá hoy. Eso aplica a todos los niños que están acá hoy. Ustedes pueden haber nacido en una familia cristiana, quizás, pero ustedes tienen el deber de buscar a Dios. Ustedes tienen la obligación de buscar a Dios en la palabra por ustedes mismos. Proverbios 8:17 dice, Proverbios 8:17, esto lo puse, Proverbios 8:17 dice lo siguiente: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa es la portada de un libro que les voy a regalar a cada uno que no lo tiene. Ya mis hijos lo tienen, creo, y les voy a dar a todos los niños menores. Si alguien se siente niño, también se lo voy a regalar porque lo traje ahí para regalárselo. Ustedes, los niños, tienen que buscar a Dios en su libro desde chiquitos. Dedicar tiempo a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, dedicar tiempo a aprender versículos. Yo quisiera haber empezado a estudiar la Biblia cuando era pequeño, pero hoy a todos nosotros nos cuesta trabajo aprenderse un versículo. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa. No sé, Jimmy, qué dice. Yo no sé qué dice mi papá. Entonces, nos cuesta trabajo. Por eso es que la palabra de Dios te dice que lo busquen desde temprano. Busquen a Cristo en las Escrituras desde temprano. Anden con su Biblia.
¿Cuántos trajeron de los niños, trajeron su Biblia hoy? Nadie la trajo. ¿Cuántos niños trajeron sus teléfonos hoy? Bueno, no soy niña, pero acá es casi. Ok. ¿Qué pasa? El otro día Gray quiso llevarse la Biblia a la escuela y se la llevó como 2 o 3 días. A mí eso me dio alegría. Hay Biblias en el teléfono. Hay Biblias en el teléfono. Pero nosotros amamos más el teléfono que la Biblia. Andamos más con el teléfono que con la Biblia. Si nosotros fuéramos al baño con la Biblia en vez del teléfono, ¿cuánto aprovecharíamos el tiempo? ¿Quiénes van al baño con el teléfono? ¿Quiénes van al baño con la Biblia? Hasta bañarse con el teléfono a ver. Hasta eso hacen. Y esto aplica también a los padres y los líderes. ¿Cómo nosotros vamos a guiar correctamente a nuestros hijos y a las personas que Dios pone en nuestro camino si nosotros no estudiamos la Biblia? Si nosotros no analizamos lo que dicen. No es leer solamente, hermanos míos. Hay que examinar con intención. Este mundo cada día está más exigente. Lo aprendimos el sábado anterior. Nosotros no tenemos elementos para darle respuesta al mundo si no nos preparamos. Lastimosamente, gran parte de la congregación no vino al taller de ese sábado. Los niños absorben todo. Yo tengo uno de 4 años en el iPad y lo restrict him. Y solo le damos un cierto tiempo. Y él dice, cuando le estás hablando y él está en el iPad, hace así. Espera, mami, un minuto. Ya voy. Ellos no se desvían. Nosotros hacemos. Le estamos transmitiendo ese mensaje a nuestros hijos. Y Esdras sabía bien cómo cumplir esta misión. Esdras sabía bien que una parte importante era leer la Biblia. De hecho, parece que Esdras lo demostró, porque nos dice en Esdras 7, lo que ya leímos hoy, dice que Esdras era escriba, diligente, experto. La palabra diligente quiere decir experto en la ley de Moisés. Si el que escribió, que se supone que sea incluso él mismo, o la opinión que él recogió decía que él era experto, era porque él lo demostraba. Y el versículo 11 dice, cuando Artajerjes le da el decreto para que lo lleve y se lo muestra a las demás personas, dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Y mira lo que dice el rey de Esdras, dice, era un escriba versado. La palabra versado quiere decir instruido en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. ¿Cuánto tiempo? Me gustaría que reflexionaran en esto. ¿Cuánto tiempo empleas tú estudiando la Biblia? Llévense esta pregunta a su casa hoy. ¿Cuánto tiempo tú empleas estudiando la Biblia? Miren, le voy a poner un ejercicio solamente. Leyendo la Biblia, ¿quiénes la leen? No levanten la mano, solo levanten su corazón. ¿Quiénes la leen todos los días? Ok. ¿Alguien le levantó la mano? No era necesario, pero bueno, me hace bien saber. ¿Quiénes la leen un día sí, un día no? Si tú la lees un día sí, un día no, estás perdiendo medio año de leer la Biblia. Nada más de leer, no estoy hablando, no hemos llegado a estudiar. Sin contar que a veces que la leemos una vez a la semana. Ahora, ¿qué hubiera hecho Esdras si él se hubiera dedicado a estudiar la palabra de Dios, pero no la hubiera puesto en práctica? Hoy en día esto pasa mucho. Con el desarrollo tecnológico, las personas tienen acceso a no sé cuántas prédicas en internet. Las personas tienen acceso a no sé cuántos libros digitales. La persona tiene acceso a escuchar la Biblia mientras maneja. Y esa persona empieza a acaparar información, a tomar información, y cae en un concepto médico que le acabo de poner aquí. Aquí tenemos varios médicos en la congregación. Cae en un concepto médico que en medicina se llama la hidropesía. La hidropesía es la acumulación de líquido en el organismo. Los que pueden tener algún problema del corazón o algo, ven cómo se le pueden hinchar las piernas, los brazos, whatever. ¿Qué pasa? Que ese líquido en el organismo está en un lugar equivocado. Por tanto, la persona está deshidratada. Tiene líquido en la piel, tiene líquido entre la piel y los músculos, para que me entiendan más o menos, pero no tiene líquido en la sangre, por decirlo así. Y esa persona está deshidratada. Y lo mismo pasa con el que estudia, adquiere información, pero no la practica. Y cae en una cosa que se llama hidropesía espiritual. Tienes conocimiento, pero como tú no lo pones en práctica, estás muerto espiritualmente, estás deshidratado espiritualmente. ¿A cuánto les puede pasar esto? A muchos de nosotros nos puede pasar. Y les digo más, muchas veces pasa que mientras más estudiamos, más nos pasa. Porque somos unas enciclopedias andantes. Somos capaces de recitar la Biblia de punta a cabo. Nos sabemos desde el principio hasta el último aleluya. Pero no lo ponemos en práctica. No lo llevamos a la realidad. No sabemos ejercer lo que Dios nos ha mostrado.
Y eso indica que estamos muertos espiritualmente. Cuando usted entiende que tu función primaria es estudiar la Biblia como hizo Esdras, viene otro paso. Viene otro paso que es poner en práctica. Por eso el versículo inicial que hemos estado aprendiendo que dice que Esdras puso su corazón ¿a qué? A estudiar, que es inquirir, y ¿a qué? A practicar. La palabra practicar se puede cambiar con obedecer. Es lo mismo, poner en práctica lo que tú has aprendido. Ahora veamos cómo Esdras lo hizo. En el libro de Esdras, capítulo 9, a Esdras le dan la información de que los judíos se habían casado con mujeres de otras tierras. Recuerden que Dios le dijo, no se mezclen con ellos, no se casen con ellos, al punto que hasta los sacerdotes se casaron con extranjeras. Al punto que hasta los sacerdotes se casaron con extranjeras. Y cuando Esdras escuchó esto, dice que se tiró de rodillas en el piso, rasgó sus vestidos y empezó a orar pidiéndole perdón a Dios. Pidiéndole perdón a Dios. Y el versículo 1 del capítulo 10 dice que mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó junto a él y el pueblo lloraba amargamente. Esdras había aprendido a través del estudio de la palabra de Dios que una de las cosas más importantes que se necesita para reparar una sociedad, para reparar una vida, es el arrepentimiento. Eso es lo primero, el arrepentimiento. Por eso es que dice que él lloraba y confesaba delante de Dios. Cuando usted se mira en la palabra, lo primero que usted tiene que hacer es entender y comprender lo que está mal en tu vida. Quizás en tu vida a lo mejor no hay algo que no está mal, pero en tu entorno sí. Hoy en día nos enfrentamos a una sociedad que está crazy y nosotros no hacemos más que silencio. Nosotros nos quedamos callados con respecto a todo lo que vemos. Y eso es pecado también. Darse cuenta que Esdras no estaba inmiscuido personalmente en este pecado. Sin embargo, él pidió perdón. De hecho, nosotros, hermanos míos, ni siquiera intervenimos delante de Dios por nuestra nación. Oramos todos los días por nuestros problemas, por los problemas que tienen nuestros hermanos, pero no intervenimos por nuestra nación, por la que estamos viviendo ahora y por la que dejamos atrás, porque todos los que estamos aquí, de una forma u otra, dejamos atrás un país. Y eso es una función que tenemos que nosotros poner en práctica, orar por nuestro pueblo, por el arrepentimiento de nuestro pueblo, porque nuestra nación se voltee a Dios, demostrar verdadero arrepentimiento no solo por otros, por nosotros, sino por lo que pasó. Yo estoy seguro que Esdras conocía bien 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué dice 2 de Crónicas 7:14? Algo que todos conocemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. ¿Usted quiere ser sanado? ¿Usted quiere ser perdonado? ¿Usted quiere ser escuchado por Dios? Busque a Dios, órele a Dios y arrepiéntese. Eso es lo que dice 2 de Crónicas. Arrepiéntase de todo lo que usted haya hecho anteriormente. Y lo último que hizo Esdras fue atacar el problema. Cuando yo leo este pasaje de Esdras con respecto a los matrimonios mixtos, a mí me da una tristeza tremenda. Ustedes saben lo que hizo Esdras cuando entendió lo que decía la palabra de Dios. Reunió todo el pueblo y el pueblo hizo un pacto de separarse de todas esas mujeres, incluso de los hijos que habían nacido. Y ustedes dicen, ay, que Dios tan injusto. Pero cuando usted entiende que Dios les había dicho desde el principio, no se mezclen con ellos, porque le van a pasar cosas malas. Y después usted estudia que ellos estuvieron 70 años de cautiverio, porque ellos no fueron de vacaciones a Babilonia. Les voy a contar algo. Nosotros vinimos de Cuba, la gran mayoría, y vinimos para un lugar mejor. Sí, estamos lamentando el exilio, porque tuvimos que dejar nuestra tierra, los que vinimos de Cuba, de Venezuela, de Perú, de donde hayas venido, Dominicana, de México. Sí, es cierto, pero estamos mucho mejor que en nuestros países. Esta gente no fueron a Babilonia a quedarse a bañarse en la playa, ni a disfrutar del turismo. Esta gente fueron de esclavos a Babilonia. A muchos les sacaron los ojos. ¿Y por qué había sido eso? Por desobedecer la ley de Dios. Por eso cuando Esdras se reúne dice, nosotros desobedecimos a Dios.
Nosotros tenemos que arrepentirnos y nosotros tenemos que tratar de reparar, tenemos que tomar acciones. Por tanto, nosotros hacemos un pacto con Dios que tenemos que separarnos de todas esas mujeres. De eso habla la santidad de Dios. Y hoy en día nosotros, sobre todo los jóvenes, no entendemos la importancia, por ejemplo, de no unirse en yugo desigual, de no buscarse una pareja que no sea cristiana. Y mira lo que estaba haciendo Esdras. Después que ya incluso tenían hijos, le estaba diciendo, tienen que separarse. Tienen que separarse. Puso en práctica lo que había aprendido y lo que le iba a traer bendición. La bendición a tu vida va a venir cuando tú seas capaz de obedecer a Dios. Cuando tú seas capaz de arrepentirte y buscar cuál es la voluntad de Dios en tu vida, aunque te duela. ¿Ustedes no creen que a esas personas que tuvieron que separarse de sus familias le dolió? Yo creo que le dolió. Si nosotros estamos aquí hoy en nuestros países y muchos dejamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas atrás y nos duele, imagínense esa gente que los tenían al lado y los tuvieron que sacar para obedecer la palabra de Dios. De nada sirve, hermanos, que usted entienda la palabra de Dios, que usted la estudie, y por eso puse esto, como que un médico te da un tratamiento y que tú lo rechazas. Creo que fue el ejemplo que Jimmy utilizó el viernes en la casa. ¿De qué me sirve que yo conozca lo que dice la Biblia si al final yo no lo aplico en mi vida? Es como que yo tengo un cáncer y no acepte el tratamiento, lo rechace. Por tanto, no voy a mejorar. No va a mejorar mi relación con Dios, no va a mejorar mi relación con mi esposo o con mi esposa, no va a mejorar la relación mía con mi hija, con mis hijos. No va a mejorar nada porque no estás poniendo en práctica lo que Dios te mandó a hacer. De hecho, obedecer la palabra de Dios es un mandato bíblico. Miren lo que dice Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, escuchen bien esto, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Tremendo. Juan hablando que el que dice, yo conozco a Cristo, pero yo no obedezco los mandamientos que están en su palabra, usted es un mentiroso. En contraposición dice, el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vuelvo al punto inicial. ¿De qué te sirve ser una enciclopedia y saberte toda la Biblia si tú eres un mentiroso porque no la aplicas a tu vida? No se sienta ofendido si le toca la raíz. También me lo digo a mí. No se sienta ofendido porque la palabra de Dios a veces confronta, es fuerte, pero es para bien. Es para bien. Es como el que tiene una enfermedad venérea. Yo recuerdo ponerle una benzatínica en Cuba, en una nalga a alguien era fuerte. No sé si alguien se ha inyectado penicilina alguna vez. Es fuerte, ¿verdad? Sin embargo, ese dolor... No. Sin embargo, ese dolor es bueno o malo. El dolor es malo, pero es bueno. ¿Por qué? Porque es para curarte. Y lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, si tú no obedeces mi palabra, eres un mentiroso y yo tengo que decírtelo. Quizás te suena fuerte, pero es para tu bien. Es para que tú te sanes, para que tú te restaures. La palabra de Dios es un mandamiento. Miren lo que dice. Y esta parábola de este pasaje la conocemos todos. La parábola de los dos cimientos. En Lucas 6, 46 y 49. ¿Le gustan los dibujos a los niños? Hoy lo hice un poco entretenido para que ellos le llamara un poco la atención, ¿no? Dice, ¿y por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Fíjense aquí, Jesús está hablando en esta parábola de personas que le dicen a él, tú eres Dios, tú eres el Señor. Pero si tú me reconoces Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo digo? Ahora te voy a explicar qué pasa con esto. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Y va a hablar, en este caso, del que está arriba en la casita en la roca. Dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido construida bien ¿sobre qué? Sobre la roca, ¿verdad? Pero en contraposición aparece otro, el que está ahogado aquí abajo. Este es un balsero que se lanzó y está ahogado, no ha llegado. ¿Por qué? Porque no hizo lo correcto. Dice, el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta enseñanza es la misma que le aplicaron a los 3 cerditos, los muñequitos. ¿Saben los muñequitos, los 3 cerditos? El que construye fuerte y el que construye débil.
Esta es la misma enseñanza para los niños que se la saben. ¿Cuál es la roca? Cristo. Y en este caso, la roca también representa la palabra de Dios. Si tú construyes tu vida sobre la palabra de Dios, como nos enseñaba Gustavo el sábado pasado, si todo lo que tú ves en el mundo es a través de la Biblia, van a venir tormentas, van a venir enfermedades, porque la Biblia dice que no te vas a quitar eso de arriba. Van a venir situaciones económicas, van a venir problemas matrimoniales, van a venir problemas de toda índole, pero usted va a estar siempre firme, usted va a estar parado donde usted tiene que parar. Si se dan cuenta en este pasaje, hay dos semejanzas aquí en los hombres. ¿Qué hicieron los dos? Los dos escucharon. Los dos personajes escucharon la palabra, ¿verdad? Aplícalo a lo que estamos hablando hoy. Los dos personajes la estudiaron, pero uno la aplicó correctamente, uno la obedeció y el otro no la practicó. ¿De qué te sirve estudiarla si no te apegas a ella? Ahora, esta obediencia, hermanos míos, que uno tiene que hacer a la palabra no es mecánica. Les voy a poner un ejemplo ahora mismo. En esta época donde estamos de una forma u otra todos inmiscuidos en problemas migratorios y recibimos familias a nuestra casa. Supongamos que recibimos un familiar a nuestra casa y esa persona, por respeto a nosotros, empieza a visitar la iglesia. Y todos los sábados viene a la iglesia con ustedes. Todos los domingos viene a la iglesia y los viernes se reúnen. Pero esa persona está haciendo eso por respeto a tú que lo recibiste. ¿Está esa persona obedeciendo la palabra de Dios? Indirectamente está haciendo algo, pero esa persona no lo está haciendo de corazón. Está haciéndolo ¿por qué? Por compromiso a ti que lo recibiste. Entonces esa obediencia es una obediencia mecánica. Es algo por la presión del medio. Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Quizás esta enseñanza también aplica a ti que eres cristiano. Quizás aplica a ti que vienes a la iglesia. Quizás aplica a ti que estás orando todos los días en horarios de almuerzo, comida, en la mañana, pero lo estás haciendo mecánicamente. De hecho, me ha pasado, ay, no oré hoy. Señor Padre, no oré. Y se acabó, ay, ahora ya estoy bien con Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Si lo estás haciendo, ni lo hagas. Es por gusto. No es una crítica a ustedes, yo también me la hago. Me ha pasado. A veces te pones a comer y dices, empiezas a comer, olvidé orar, solté todo y oraste. Y terminaste. La obediencia no es mecánica, hermanos míos. Quizás aplica a ti que estás viniendo todos los domingos a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Y los niños sobre todo, vamos para la iglesia porque hay que ir porque mi mamá me dice que hay que ir a la iglesia. Es una obediencia mecánica. Quizás estás diezmando por dolor. Déjame diezmar porque si no Dios no me provee. Es eso. Es obediencia mecánica. Quizás estás visitando a alguien que necesita ayuda por quedar bien. Y eso no es lo que Dios manda. La obediencia a Dios o practicar la palabra de Dios es una práctica de tu voluntad. Es rendir tu voluntad a Dios, el corazón, como hizo Esdras. Propongo yo en mi corazón rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Es una respuesta espontánea de ti. Es una respuesta espontánea de tu voluntad. Y es un agradecimiento a lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios me ha proveído, Dios me ha protegido, Dios me ha guiado hasta el día de hoy. Por tanto, en agradecimiento a eso, en que Él me amó primero, nosotros ahora amamos. Nosotros hacemos esto, nosotros oramos, nosotros diezmamos, nosotros visitamos nuestra iglesia, nosotros visitamos a nuestros hermanos, porque Dios lo hizo primero por cada uno de ustedes y nosotros. Me viene siempre, cuando hablo de practicar la palabra, a Jesús en el desierto. Jesús en el desierto, en la tentación, dijo 3 veces, escrito está. Ahí está una representación de este pasaje. Y quiero solamente que se lleven esta reflexión porque no voy a hablar del pasaje completo. Si Jesús hubiera dicho escrito está, pero se hubiera lanzado del pináculo, ¿hubiera obedecido? Si Jesús hubiera dicho escrito está, pero hubiera convertido las piedras en pan, ¿hubiera obedecido? Si Jesús hubiera dicho escrito está, pero lo hubiera aceptado el homenaje que le estaba haciendo Satanás, ¿hubiera obedecido a Dios? Por eso les puse aquí, Jesús no ganó la batalla en el desierto por decir escrito está. Jesús ganó la batalla por poner en práctica lo que escrito está. Yo conozco más de uno que son capaces de recitarme la Biblia, pero no la viven. Le estarán ganando la batalla al león rugientes. Ahí you can take.
Dice, you can take a picture. Yo conozco mucha gente que no le están ganando la batalla al león rugiente que habló Jesús al inicio. ¿Por qué no están poniendo en práctica lo que Dios les enseña? Y si Jesús nos enseñó que Él, que es Dios mismo, decía, escrito está, pero lo ponía en práctica también, nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él hacía, porque nosotros estamos diseñados para ser como Él. No vamos a ser, en este momento no vamos a ser como Él, pero un momento estaremos. Cuando seamos llamados a la presencia de Dios en cada momento que cada uno le corresponda, ahí estaremos en gloria. Ahora bien, el último proceso que Esdras demostró fue, aprendimos, estudiar, practicar y ¿qué? Enseñar. Vamos a Esdras 7, versículo 25 al 26. Ahí está el pasaje. Lo puse de la Nueva Traducción Viviente para que lo podamos entender mejor. Dice, y tú, Esdras, la orden que le da el rey a Esdras, le dice, y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios, para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Voy a continuar hasta el 26. Y cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscación de bienes o encarcelamiento. Fíjense lo que el rey le dice. Enseña al pueblo a conocer la ley de tu Dios. Usted se pone a conversar hoy con déjame qué palabra, porque hoy en las redes te bloquean todo, con un grupo de personas que defiendan 100% la ideología woke. ¿Saben lo que estamos hablando, no? Y tú le hablas de los mandamientos de Dios y ellos dicen que eso es bueno. Es bueno para que los niños crezcan y todo eso. De hecho, miren este rey lo que está diciendo. Enséñale a ese pueblo para que se pueda gobernar bien la ley de tu Dios, porque él sabía que era buena. O sea, todo el mundo reconoce que la ley de Dios es buena. Lo que pasa es que la gente no lo pone en práctica. No lo pone en práctica. Y ese fue el mandamiento. Cuando yo estudié el significado de la palabra enseñar, vamos a ver el significado de la palabra. No creo que está ahí. A ver. No está. Ok, el significado de la palabra enseñar, miren lo que quiere decir. Enseñar quiere decir aguijonear. ¿Quiénes los que fueron al campo cuando tienen una yunta de bueyes con un aguijón y lo pinchaba? Eso quiere decir enseñar. Quiere decir enseñar a un animal no domado utilizando la vara como un incentivo. Quiere decir adiestrar, domar, instruir. Pero este fue el que más me gustó. Preparar para la guerra. O sea, a través del proceso de enseñar, nosotros estamos tomando a alguien que no está preparado, que no está domado, que no tiene conocimiento, que se ha salido del carril, que está desviado totalmente de la palabra de Dios, y lo vamos a preparar para enfrentarlo a un mundo. Estamos en una batalla espiritual, ¿no? ¿Y cómo nosotros lo vamos a preparar? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a enseñar? A través de la palabra de Dios. Y ese es el significado de esta palabra que aparece aquí. Y la primera vez que apareció en el Antiguo Testamento es en el pasaje este de Deuteronomio. En Deuteronomio, un poco antes donde Moisés menciona la Shemá, en Deuteronomio 4, dice el versículo 1, dice, ahora Israel, escucha con atención los decretos y la ordenanza que estoy a punto de enseñarte. ¿Qué es lo que le va a enseñar Moisés? ¿Cómo matar una vaca? No. Estoy a punto de enseñarte las ordenanzas que Dios me dio porque yo acabo de bajar de arriba. Y tiene un objetivo esta enseñanza. Dice, obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor tu Dios le dio a ¿quién? A tus antepasados. Fueron al destierro por no obedecer las palabras que Moisés le había dicho. Por eso, dice el versículo 14, fue en esta ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara, que los aguijoneara, que los preparara para la guerra. ¿Con qué? Con sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a tener en posesión. Es una orden, hermano. Cada líder tiene la orden, tiene la misión de enseñar. Y ahora tú me dices, bueno, pero es que eso es función de los líderes. No es mi función. Mira, claro error, hermano. Si tú eres padre soltero o eres padre con tu esposa y vive en una familia, usted es el líder de esa casa. Y usted tiene la función de enseñar en esa casa. Si usted es madre soltera, usted tiene la función de enseñar en esa casa. Si usted, hombre o mujer, está en su medio de trabajo, en su escuela, usted tiene la función de enseñar en ese medio donde usted está, de llevar la palabra de Dios ahí. Si usted es un niño o una niña y va a la escuela, usted tiene la función de enseñar a sus amiguitos la palabra de Dios. Dios le va dando el conocimiento necesario a cada uno para poder cumplir con su función. Tienes que hacerlo, es una ordenanza.
Y es lo que hizo Esdras como líder en este momento, porque cada cristiano es un líder donde Dios lo pone. Y tiene que ver mucho con lo que aprendimos en la clase de mandato cultural. Ojalá nosotros tengamos todas las instituciones de este país infiltradas de cristianos, de forma que esos cristianos sean luz allí. Pero ¿qué pasa? Como aprendimos el otro día, nos salimos de la política. No, a mí me pasó que también que cuando llegué a este país estaba tan obstinado de la política en Cuba y en Venezuela que cuando llegué no quería saber de eso. Hasta que entendí que nosotros somos importantes. Todos los personajes bíblicos importantes estaban inmiscuidos en la política de su país, donde Dios los puso. Daniel estuvo en todo ese tiempo, en 3 reinos diferentes estuvo Daniel, trabajando ahí. Nehemías, Esdras, Pablo, todos estuvieron inmiscuidos en las políticas de sus países. Y nosotros queremos salirnos de ese medio. No, es todo lo contrario, tenemos que infiltrar las tropas enemigas. Esa es nuestra función. Ahora, ¿cómo Esdras aplicó esto de enseñar la palabra en su tiempo? ¿Cómo lo hizo? Esto está en el libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a ver, ahí hay un pasaje que lo describe. Nehemías, capítulo 8. Dice que Esdras, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Recuerdan que traía un idioma nuevo, ellos hablaban arameo, había que traducir. Vamos a ver ahora, dice, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, 6 horas más o menos, y nosotros venimos al culto y nos quedamos dormidos, y lo que duramos aquí son 2 horas, y ya estamos locos porque se acaba esto porque hay que ir a almorzar. Esdras leía 6 horas, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 7. Y otros personajes, porque no lo puse completo, dice, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndole, porque hablaban otros idiomas, y dándole el sentido, eso quiere decir explicándolo, para que entendieran la lectura, que es lo que hacemos nosotros cuando nos paramos aquí. Tratamos de traer un pasaje para explicarlo, para que lo puedan entender. Es la función que Dios nos dio en este momento. Y el versículo 13 dice, y al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Hay 2 cosas importantes aquí. Primero, los encargados de enseñar se dieron a la tarea de enseñar. ¿Es correcto? Esdras, los demás escribas, los demás sacerdotes. Pero esos encargados de enseñar, ¿a qué se dieron la función? También de aprender. Ustedes vieron que al final del versículo 13 dice que ellos se reunieron con Esdras para que Esdras le enseñara más a ellos. Si usted quiere enseñar, usted tiene que aprender. Pero hoy queremos dejárselo todo a que lo que el Espíritu me ponga en la cabeza. Por muchos años han sacado de contexto un pasaje que dice, la letra mata. Sacado de contexto porque está hablando de la ley. No es la Biblia no mata. Mientras más usted conoce, más capacidad usted va a tener de aplicarlo a su vida y más capacidad usted va a tener de enseñárselo a los demás. La letra no le va a matar. Dedique horas, dedique tiempo aprendiendo la palabra de Dios. Si usted quiere bendición en su vida, dedique tiempo orando, buscando a Dios, en ayuno, en oración, que Dios le revele lo que la palabra dice, si usted quiere aplicarlo y enseñar a otros. Pero aquí hay algo importante en este pasaje. Siempre que hay alguien que quiere enseñar, tiene que haber alguien que quiera aprender. No puede ser que un mensaje lleva un emisor, el mensaje, y el receptor, ¿correcto? Sin receptor no hay mensaje. Si falta uno de los elementos de la cadena, se rompe. Miren lo que dice el versículo 1. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron. Ellos querían aprender. Ellos querían aprender. Si sus líderes les quieren enseñar, busquen la opción para aprender. Aprovechen los espacios. La palabra enseñar y aprender en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la misma, lamad. De hecho, es de donde deriva la palabra Talmud, que es la ley que tenían ellos desde el principio, los libros que ellos tenían. La mayoría de las veces, los líderes de las iglesias se matan, hermanos míos, buscando cómo su pueblo pueda alimentarse. La función de los líderes en sus iglesias es nutrirlos a ustedes, darle elementos, pero las iglesias no aprovechan eso. Y quiero hacer esto a modo de reflexión y que no vaya nadie a sentirse aludido, porque yo sé que la vida en este país es muy agitada. Nosotros tuvimos una enseñanza maravillosa el sábado
Muchos no pudieron venir por cuestiones de trabajo, pero lo que habíamos en la iglesia éramos 4 gatos. Maravillosa la enseñanza, cosas que no escuchamos todos los días de un púlpito. De hecho, ni siquiera empleamos tiempo para ver los videos que se ponen. Preferimos escuchar a Sujel Michelin, que no digo que no es malo, a Joel Austin o a otra gente, pero no aprovechamos los espacios que nuestra iglesia nos ofrece para estudiar, para aprender la palabra, para poder dar respuesta con mansedumbre de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Aprovechen los espacios para que ustedes puedan darle respuesta a sus hijos. Cada día los hijos nuestros tienen más preguntas, cada día se exponen más a cosas agresivas en las escuelas, en los escenarios, y nosotros no sabemos responderle. En la mañana hoy yo recibí una llamada de alguien que estaba enfrentando una situación súper difícil con su hijo, y hasta cierto punto yo lo veía relativamente fácil, pero la persona no le puede dar respuesta a su hijo porque no conoce la Biblia, no sabe lo que dice la palabra de Dios para poder guiar a su familia, y nosotros no tenemos ese entendimiento, no queremos aplicarla a nuestra vida. Ahora hay un objetivo en todo esto. Usted puede estudiar y puede aprender muchas cosas, puede ver que la Biblia le enseña a controlar la depresión, la ansiedad, a manejar su economía, a cómo guiar a su familia. Todo eso está muy bien, pero hay un objetivo principal. Lo mencionamos hace rato, pero no les puse el versículo. Y el objetivo principal es este. Next. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28. A él, hablando de Cristo, está Pablo, dice, nosotros proclamamos, amonestando. Suena fuerte la palabra porque a nadie le gusta que los regañen, ¿no? Dice Pablo que es lo que estaba amonestando, pero esto quiere decir regañar con gentileza. A todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre como perfecto. Oye, ¿quién es perfecto aquí? Sin embargo, Pablo dice que él está enseñando y amonestando para presentar a todo hombre perfecto en ¿quién? En Cristo. Presentar a todo hombre completo, maduro, semejante a Cristo. Y con este fin también trabajo, dice Pablo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Porque no lo puedes hacer por ti. Mismo Pablo dice que no es por mí, es según su poder que obra en mí. Es según su poder. Y nosotros, esa es la función que tenemos. La Biblia nos enseña de todo, pero la principal función que nosotros tenemos es que esa Biblia nos transforme a nosotros, ¿qué? A la imagen de Cristo. Por eso es que puse eso ahí. Cuando usted mírese al espejo y mire si usted lo que está viendo es eso. Usted está viendo en sus manos un clavo. Usted está viendo en sus pies un clavo. Pues si usted no está viendo eso, empieza a verlo. Porque lo que usted necesita es ser transformado a la imagen de Cristo. Queremos ser como Cristo, pero en las victorias. Y se nos olvida que lo que Cristo nos dio es que a través del sufrimiento es que nosotros vamos a ser como Cristo. ¿Estoy mirando la cruz en mi vida? Hace 2 años Jimmy me recomendó un libro. No sé si me lo regalaste. Lunes con mi viejo pastor. Y hay en ese libro hay una enseñanza. Dice que el hombre cuando estaba agobiado, él miraba para arriba. Y lo que él veía era la sombra de la cruz encima de él. La cruz es protectora. El sacrificio de Cristo te protege. La obra de Cristo te protege. Pero usted tiene que vivir la vida. ¿Qué te dijo Dios? Carga tu cruz y sígueme. No es carga tu cruz. O vayas ahora a cargar tu suegra ahí. Dice, la mía es buena. Me dio un plato de mangú con huevo en la mañana que me salvó la vida hoy. Mangú es fufu de plátano. Entonces, a Jimmy le metieron un mangú por la cabeza. Hermano, cargue su cruz. Transfórmese a la imagen de Cristo. Estudie, practique y enseñe para que usted y las personas que te rodean se transformen a la imagen de Cristo, porque ese es el objetivo final de todo. No hay otro objetivo que usted y los que se rodeen y los que le rodeen se transformen a la imagen de Cristo. Y ahora viene alguien, pues, voy a leer la Biblia, porque ahora sí voy a ser igual que Cristo. No, hermano, no es así. Primero usted tiene que entender el mensaje. Primero usted tiene que entender que usted es un pecador. Primero usted tiene que entender que el pecado va a ir contigo toda la vida mientras usted esté en esta tierra. Primero usted tiene que entender, si usted no conoce a Cristo, que usted está separado de Dios. Primero usted tiene que entender que por ese pecado la ira de Dios está sobre usted. Suena fuerte, pero la ira de Dios está sobre esta humanidad, por toda su impiedad, por todo lo malo. O alguien duda de que este mundo está loco. Alguien duda de que este mundo donde se vende un plátano en 6.2 millones de dólares está loco. ¿Saben de lo que estoy hablando?
Acaban de vender una obra de arte, supuestamente un plátano pegado con un tape a la pared por $6.2 millones. Y no esperan que la ira de Dios, y que a los 7 días tiene que volver a cambiar el plátano. Y no esperan que la ira de Dios esté sobre este mundo tan necio. Y eso te corresponde saberlo a ti que estás separado de Dios. Que tú no eres hijo de Dios. No puedes ser hijo de Dios y hijo del diablo. No puedes ser de los dos a la vez. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Si tú no has aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el único que puede establecer esa unión entre tú y Dios, usted todavía pertenece al diablo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entender el mensaje, que es lo que te estamos explicando hoy, aceptarlo por fe y después aplicarlo. Las palabras son noticia. Si mal no recuerdo, en latín es ascensus y fiducia. Escucha el mensaje, entiéndelo, acéptalo, atrápalo por fe y practícalo en tu vida. Solo así usted va a después poder decir, ahora yo me voy a dedicar a estudiar la Biblia y a aplicarla en mi vida, porque dice la palabra de Dios que cuando usted entiende esto y usted le ora y usted se arrepiente y usted cree por fe, Dios envía al Espíritu Santo a vivir en su vida. Y sin Espíritu Santo usted no puede avanzar, hermano. Usted no puede avanzar. El Espíritu Santo es el que te hace voltearte hacia la cruz. Como dice la canción, ve a la cruz, transfórmate a la imagen de Cristo para que tú puedas entender después lo que dice esta imagen que voy a proyectar aquí. Si deseas conocer a Dios, debes conocer su palabra. Cuando usted conoce su palabra, usted va a conocer a Dios. Si deseas percibir su poder, la gente quiere tener poder de Dios, pero no quiere saber cómo. Debes ver cómo trabaja con su palabra. La gente quiere solamente lo que el Espíritu me diga. El Espíritu hoy me dice esto. ¿Y qué dice su palabra? Si deseas conocer su propósito antes de que esto suceda, lo hablamos hace 15 días en la casa, solo puedes descubrirlo por medio de su palabra. ¿Por qué tenemos fe? Porque su palabra nos dice lo que ya Dios hizo una vez. Y su palabra dice que si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Si Dios lo hizo en tu vida una vez o en una historia que tú conoces o que conoces en la Biblia, Dios lo va a volver a hacer. Pero usted tiene que conocer a Dios a través de su palabra. Usted tiene que orar para que Dios le dé entendimiento. Así y solo así, usted va a ser una persona nueva. Así y solo así. La palabra dice que hoy es el día de la salvación. No lo dejes para mañana si tú no conoces a Cristo. Yo no soy de las personas que hace llamado. Váyase a su casa, ore a Dios. Y si el Espíritu Santo lo ha convencido hoy de que usted está en el camino correcto y que usted necesita al Espíritu Santo para guiar su vida, aquí está rodeada una iglesia de líderes y de personas que lo pueden orientar mejor. Gracias a Dios vamos a tener 3 bautismos la semana que viene. Personas que se arrepintieron y entendieron el mensaje de verdad y que están dando testimonio de lo que hace Dios en sus vidas. Y lo va a seguir haciendo porque es una vida de continua transformación. Como la imagen esa del hombre que se está tallando, lo único que es en esa imagen no eres tú el que te talla, es Dios dándote martillo. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, ser fiel y predicar tu palabra como tú lo mandas. Ahora te ruego, Señor, que este mensaje no se lo lleve el viento, Señor, sino que sea sembrado en nuestros corazones y nosotros salgamos de aquí edificados, Señor, y podamos poner este mensaje en práctica en nuestras vidas, Padre. Que las personas que nos rodean puedan ser influenciados por nuestras acciones y nuestras palabras, Señor. Que nuestros hijos puedan ser influenciados por nuestras enseñanzas, Padre. Y que ellos también puedan convertirse en líderes en los sitios donde tú los pones, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a este pueblo aquí presente para ti el día de hoy. Te ruego, Padre, que tú bendigas a esta nación, que tú bendigas a tu pueblo donde quiera que se congrega hoy. Te ruego, Padre, que bendigas a nuestros países de orígenes, Señor, sobre todo los que están pasando tantas dificultades a esta hora. Que tú protejas a tus hijos, Señor, allí donde están. Que estos pueblos se arrepientan, Señor, sobre todo sus líderes, y vuelvan a ti, Señor, para que de ti vengan tiempos de refrigerio a nuestras naciones, Padre. Señor, te ruego por la salud de cada uno de nuestros hermanos, la salud física y la salud espiritual. Que tú, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe cada día, que esta enseñanza del día de hoy, Señor, sea un motor impulsor para el resto de la semana, pero que no se quede aquí. Que cada uno tome y dedique tiempo, Señor, a estudiar la palabra. Que cada uno tome y dedique tiempo a practicarla intencionalmente, Señor, y a ir un poco más allá. Ponle a cada uno de los que estamos acá, Señor, a alguien esta semana para que pueda predicarle tu santo evangelio, que es la única forma que el mundo puede ser transformado, Señor. Que las personas se conviertan y vengan a ti en arrepentimiento y fe.
Gracias nuevamente te damos, Señor, y te rogamos que nos perdones por tantas iniquidades que cometemos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.